alta especialidad en imagen de mama aquí en el Centro Universitario de Imagen Diagnóstica. Y el día de hoy les voy a hablar sobre el tema de resonancia magnética de mama. Para esta clase mi maestra asesora fue la doctora en medicina Yasmina Ceret Ramírez Galván. Estos son los objetivos que vamos a evaluar el día de hoy, ¿ok? Vamos a hablar sobre las indicaciones de la resonancia magnética de mama, el protocolo, el procesamiento de las imágenes, también vamos a hablar sobre el ultrasonido second look y hasta ahora lo que está publicado del BIRADS por resonancia magnética. Primero comenzando con las indicaciones. La resonancia magnética de mama se puede utilizar en diferentes escenarios clínicos, ¿ok? En esta diapositiva les estoy presentando uno de ellos, que es el tamizaje anual en pacientes con alto riesgo. ¿Cuáles son las pacientes que tienen un alto riesgo de cáncer de mama? Aquellas que de este riesgo presentan más del 20% de padecer cáncer de mama durante toda su vida. También aquellas pacientes que son portadoras de mutaciones del gen BRCA, aquellas pacientes que tienen antecedentes de radiación torácica entre los 10 o 30 años de vida, también aquellas pacientes que tienen familiar de primer grado no probado portador de mutación del gen BRCA, y aquellas mujeres que padecen síndromes genéticos que las predisponen a padecer cáncer de mama. Estos son algunos ejemplos. Otro de los escenarios clínicos es en aquellas pacientes que ya tienen un diagnóstico de cáncer de mama. Eso se puede utilizar como una valoración prequirúrgica para una extensión locorregional en las pacientes que tienen un diagnóstico reciente como planeación del tratamiento. También se utiliza como tamizaje de cáncer contralateral para valoración de lesiones multifocales o multicéntricas, como estadificación para planeación del tratamiento y como monitoreo de respuesta a la terapia neoadyuvante. ¿No se corta? ¿Se escucha? Que puede ser quimioterapia o la terapia hormonal. Y estas son otras de las indicaciones. También se utiliza en aquellas mujeres con mamas densas, ya que esto incrementa de 1 a 2 veces el riesgo de padecer cáncer de mama, y también nos puede servir para diferenciar una cicatriz quirúrgica versus recurrencia en aquellas mujeres con sospecha de cáncer de mama inflamatorio, también en pacientes con metástasis ganglionar axilar que tienen un primario desconocido o con sospecha elevada de lesión oculta en mama en los estudios de mamografía y ultrasonido. También para la valoración de los implantes mamarios y en pacientes que tienen secreción por el pezón con hallazgos no concluyentes en la mamografía y el ultrasonido. Sin embargo, pues el uso de la resonancia tiene distintos desafíos. Por ejemplo, uno de ellos es que los especialistas son los médicos que solicitan más este estudio en comparación con los médicos de primer contacto, porque pues hay mucha desinformación todavía al respecto. Además que este estudio pues tiene un costo elevado, que hay poca disponibilidad en los centros de imagen, a pesar de que muchos centros de imagen tienen el resonador, pues también se necesita de una antena especial que ahorita les voy a mostrar. Y también que pues necesita un tiempo de examinación que puede llegar a ser prolongado hasta unos 40 minutos o incluso hasta 1 hora, dependiendo de qué tantas secuencias agreguemos, si se mueve o no la paciente, etcétera. Y pues también depende de la tolerancia de los pacientes y que pues que si tienen claustrofobia, pues también es algo que nos puede impedir realizar este estudio, porque pues ahorita les voy a explicar cómo se realiza para que entiendan por qué no se puede realizar con sedación. En cuanto al protocolo de la resonancia, pues para empezar necesitamos un resonador de por lo menos 1.5 teslas, ¿ok? La paciente va a estar durante el estudio en decúbito prono, como lo vemos aquí en la imagen. Esta posición es lo ideal. ¿Por qué? Porque esta posición nos va a ayudar para disminuir el artefacto de movimiento de la respiración, ¿okay? Necesitamos una antena especializada, que es esta, como la que estamos viendo en la imagen, que tenga las 2 aperturas para cada una de las mamas, ¿ok? Para esto necesitamos que los técnicos acomoden bien a nuestras pacientes para que el pezón esté bien posicionado de manera central y que esté guiado hacia inferiormente, ¿ok? Y también hay que asegurarnos de que no se formen pliegues pues cuando se acomoda la paciente, para que esto no nos vaya a dar algún artefacto o que a veces pues en esas zonas no se puede suprimir bien la grasa, ¿ok? El contraste intravenoso que se utiliza es el gadolínio a una dosis de 0.1 milimoles por kilo.
Para la canalización de las pacientes se puede realizar en la vena cubital de cualquier lado. ¿Okay? Que eso es algo que a veces nos preguntan aquí las enfermeras cuando van a canalizar a la paciente. Entonces, si en algún momento les toca, pues que sea en cualquier lado, no hay ningún problema. La resonancia, en el caso de la evaluación de los implantes, se puede hacer un protocolo simple, no es necesario la administración de contraste. Hay que incluir ambas mamas para valorar la simetría, que también es algo que ahorita les voy a ir mostrando, y también para valorar el realce parénquima de fondo. Para el FOP, pues se debe incluir desde la región supraclavicular hasta el pliegue inframamario, también incluyendo ambas axilas, porque pues todo esto, como les comentaba, para una locorregional hay que evaluar si la paciente tiene o no ganglios supraclaviculares y también pues los axilares. Ahora, ¿cuándo se va a programar a nuestras pacientes para una resonancia de mama? Esto va a ir dependiendo de si son mujeres premenopáusicas, posmenopáusicas y también de la indicación, ¿ok? En las mujeres premenopáusicas, lo ideal es realizar este estudio entre los días 7 a 14 del ciclo menstrual, o sea, en la segunda semana. Esto es debido a que el realce parenquimatoso de fondo, el tejido normal, es más bajo en este tiempo y que así pues, nos va a permitir detectar mejor las lesiones. Y en las mujeres postmenopáusicas se puede realizar en cualquier momento. Y como les decía, pues lo ideal es valorar cada caso para no retrasar el tratamiento de las pacientes, ya que si es por algún problema agudo o si es una paciente que viene a valoración prequirúrgica para planeación del tratamiento, pues no se va a agendar de acuerdo al ciclo menstrual. Además, si es un estudio simple para la valoración de los implantes, no vamos a requerir agendarla de acuerdo al ciclo, por lo que les mencioné, que se agenda de acuerdo al ciclo por el realce parenquimatoso de fondo. Aquí les puse un ejemplo, casi no se ve, perdón, pero les voy a ir explicando cuáles son las preguntas que realizamos cuando vienen nuestros pacientes para el estudio de resonancia de mama. Lo primero que preguntamos es cuál es la indicación, ¿ok? Porque su médico le está pidiendo este estudio. También hay que preguntar si ya se había realizado mamografías, cuándo se las hizo, si sabe los hallazgos, preguntar también si ya se había realizado resonancias previamente, si tiene alguna molestia, que se palpe algún nódulo, si tiene secreción por el pezón o alguna otra molestia, interrogar de cuál lado se presenta y también pues el inicio de los síntomas, etcétera. Preguntar cuál fue la fecha de la última regla. También interrogar si tiene alguno de los siguientes medicamentos, como si utiliza anticonceptivos, si tiene terapia de reemplazo hormonal o si utiliza o ha utilizado alguna droga, algún medicamento, perdón, o como tratamiento de la fertilidad. ¿Okay? Hay que preguntar también si ha tenido o ya tiene antecedente de cáncer, mejor dicho, a qué edad lo diagnosticaron, en qué mama fue el diagnóstico, si sabe específicamente qué tipo de cáncer fue. Obviamente preguntar de qué lado, cómo fue el tratamiento, cuándo fue, etc. Al igual que todas las historias clínicas, si tiene quimioterapia, cuándo fue la última, cuántos ciclos, etc. ¿Okay? Si tiene antecedente de cáncer, personal de cáncer de ovario o si en la familia hay antecedentes de cáncer de ovario, también interrogar antecedentes familiares de cáncer de mama por parte de la mamá, de sus hermanas, hijas, tías o abuelas y a qué edad fue el diagnóstico. Y también se pregunta por los antecedentes quirúrgicos de la mama, si ha tenido colocación de implantes, si le han hecho alguna reducción como mastopexia, si le han hecho alguna biopsia o algún drenaje de algún quiste. ¿Okay? Igual, preguntar la fecha, de qué lado fue, interrogar si hay algún resultado que conozca por parte de patología. Y bueno, ahora sí, en cuanto al protocolo, pues hay distintos protocolos. El día de hoy nos vamos a enfocar en el protocolo completo. Igual les voy a mencionar el otro tipo, que es el protocolo abreviado, para que sepan pues por qué se realiza de esa manera. El tiempo promedio de esta evaluación es de 16 a 40 minutos, pero como les digo, aquí a veces nos ha tocado pacientes que duran hasta una hora, ¿ok? Aquí les puse un ejemplo de los protocolos que existen. Se toma la difusión, el T2 en axial con FATSAT, el T1 en axial sin FATSAT y el estudio dinámico, que es el T1 con FATSAT basal o previo al contraste y luego se va adquiriendo cada minuto, puede ser hasta los 6 minutos. Y también tenemos protocolos tardíos y el postprocesamiento de las imágenes que se obtienen, que son la subtracción y el MIP. Aquí les
como les decía, es una tablita que hay, es un ejemplo del protocolo completo, que es esto que estamos viendo en la parte superior, y el protocolo abreviado, donde nada más se obtiene el dinámico, que es el basal, y al minuto. ¿Por qué al minuto? Porque el pico de realce de los tumores malignos generalmente es en el minuto 1 o en el minuto 2, ¿ok? Este es el protocolo que tenemos aquí en nuestro centro, que es el T1 axial sin FAT-SAT, el T2 axial sin FAT-SAT, la difusión y el dinámico, que les comentaba que es el T1 FAT-SAT, y también una secuencia tardía. Todo esto nos va a permitir pues, evaluar las curvas cinéticas de las lesiones, que también les voy a comentar en las siguientes diapositivas. Ahora, en cuanto al procesamiento de las imágenes, hay, bueno, ahorita les voy a decir cuáles son. Esto, bueno, es debido a que en una resonancia de mama se pueden adquirir cientos de imágenes, ¿ok? Entonces, pues esta evaluación puede ser muy tardada, ¿ok? Entonces, este postprocesamiento se utiliza para reducir el número de imágenes que vamos a evaluar. Tenemos dos imágenes de postprocesamiento, que son la subtracción y el MIP. Comenzando con la subtracción, pues esta además se puede utilizar para lograr el efecto de la supresión de la grasa y se debe de interpretar en conjunto con el resto de las imágenes originales sin la subtracción. En estas imágenes lo que se hace es eliminar todo el tejido que no realza y por lo tanto las estructuras que son normales y que no realzan ya no van a ser evidentes en la subtracción, en estas imágenes. Esta subtracción no se puede utilizar si la paciente se mueve entre el pre y el post contraste, ¿ok? Porque ya no van a estar bien coordinadas estas imágenes. ¿Okay? Hay que tener cuidado en caso de que existan pequeñas zonas con falla en el procesamiento y que se llegue a observar hiperintenso. Hay que estar muy al pendiente de esos que pudieran llegar a tener artefactos. Ahora, ¿cómo se obtiene la subtracción? Les había comentado que tenemos la secuencia dinámica, ¿ok? Que es el T1, FAT-SAT en axial, que se obtiene desde el basal y con es un dinámico que se obtiene en minuto, 2, 3, 4, 5 y 6 minutos, ¿ok? Entonces, la subtracción se va a obtener restando o quitándole el basal, o sea, que es todo lo que ya se veía hiperintenso en la secuencia basal, quitándole, bueno, dejando solamente lo que realza al minuto o a los 2 minutos. Bueno, no sé si me entendieron esto, pero más o menos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver solamente en la subtracción lo que realmente está realzando. ¿Okay? Ahora, la otra imagen de postprocesamiento es el MIP, que es la proyección de máxima intensidad. Aquí se va a proyectar el valor del píxel con mayor intensidad a lo largo de cada rayo proyectado a través de un volumen de datos en una superficie bidimensional. Esta imagen puede ser creada desde múltiples ángulos y se puede mostrar secuencialmente en un bucle de cine para así brindar una representación tridimensional del volumen de la imagen. Este MIP es efectivo en secuencias de resonancia de mama con supresión grasa, debido a que las estructuras más hiperintensas probablemente sean vasos y el tejido que realmente está realzando, ¿ok? Aquí pues se van a obtener mejores imágenes si se realiza primero la subtracción, o sea, si se obtiene desde la subtracción. Estas imágenes son muy efectivas para demostrar la localización de la enfermedad en mama en relación con la piel, con el pezón, con la pared torácica y los grandes vasos. Sin embargo, no es confiable para evaluar el patrón interno del realce de las lesiones ni para la extensión de la enfermedad hacia la pared torácica o a la piel. Aquí les voy a poner un ejemplo de por qué tener cuidado con estas situaciones. Tenemos dos imágenes. La imagen que estoy señalando en esta parte es un T1 contrastado con FAT-SAT, donde se observa a nivel del plano del tejido fibroglandular, pero muy posterior, una masa que está realzando, ¿ok? Y en la imagen del MIP vemos esta misma masa, sin embargo, se observa como si estuviera en contacto o incluso invadiendo la pared torácica, como lo vemos aquí. Pero en el T1 con FAT-SAT vemos que hay todavía un plano posterior de separación, ¿ok? Entonces es muy importante evaluar todas las imágenes, todas las secuencias, sobre todo en estos casos, no confiarnos en esta situación con el MIP, ¿ok?
pero pues obviamente nos da muchísima información para ver cuáles son los hallazgos o cuáles son los realces que tenemos que ir a buscar también nosotros posteriormente en el ultrasonido, que es lo que vamos a hablar a continuación. Comenzando ahora con el apartado del ultrasonido second look. Esto consiste en una reevaluación ecográfica de la mama de acuerdo a los hallazgos que se detectaron en la resonancia magnética. Es decir, es una ecografía dirigida. Obviamente aquí hacemos todo el protocolo, igual la evaluación de las regiones axilares, supraclaviculares, infraclaviculares, las cadenas y pues todas las, o sea, ambas mamas en todos sus cuadrantes, pero para lo que nos va a servir es para identificar aquellos hallazgos que nos llamaron la atención o se nos hacen sospechosos en la resonancia, ¿ok? Entonces, a pesar de que hagamos todo el protocolo, tenemos que ir a buscar intencionadamente esos hallazgos, ¿ok? Hay una evaluación sistemática para localizar las lesiones. Aquí en esta diapositiva nada más les puse los pasos, pero vamos a ir hablando de cada una a continuación. Primero vamos a localizar el posicionamiento de la lesión, determinar cuál es el plano intramamario. También hay que analizar la morfología y el tamaño, buscar los puntos de referencia y también ajustar los parámetros técnicos para obtener una buena imagen. En cuanto al primer paso, que es localizar el posicionamiento, aquí para este paso hay que considerar el diferente posicionamiento que o sea, en los estudios, en la resonancia magnética, porque pues obviamente en este estudio, como les había mencionado ahorita, se obtiene con la paciente en decúbito prono. Aquí van a estar las mamas péndulas y que bueno, la paciente va a estar con los brazos ya sea en abducción o paralelo, igual dependiendo de cómo se realice el protocolo en cada centro de imagen y el ultrasonido pues ya es con la paciente en decúbito supino, con las mamas caídas y con los brazos en abducción. Aquí les puse un ejemplo para demostrar cómo es ese cambio que pueden tener incluso las lesiones y en el posicionamiento un poco en cada estudio. No es una imagen de ultrasonido, pero es de una tomografía, pero pues al final de cuentas es la misma posición. ¿Okay? La imagen superior es de una resonancia, es un T1 FATSAT contrastado, es el estudio dinámico, y la imagen inferior es la tomografía. Entonces vemos cómo en esta imagen hay un ascenso en relación a las estructuras torácicas, pues obviamente es en la resonancia magnética, y vemos cómo hay un cambio en la posición en la tomografía. ¿Okay? Aquí hay un desplazamiento lateral, con un aplanamiento de los tejidos mamarios y sobre todo hay una disminución del espacio o del grosor del espacio graso posterior, como lo vemos aquí. Obviamente está preservado, pero se observa el cambio en el posicionamiento, ¿ok? Y también esto pues, se puede presentar con un aplanamiento de la lesión. Las lesiones tienden a disminuir en el diámetro anteroposterior en los estudios de ecografía o tomografía en comparación con las imágenes de la resonancia. Ahora, el siguiente paso es determinar el plano intramamario de la lesión. Esto es muy importante y para eso nos vamos a enfocar en revisar las imágenes de la resonancia sin la sustracción, como el T1 y el T2. ¿Okay? Aquí les puse un ejemplo para revisar cuáles son los planos que pues, anatómicamente tiene la mama, pero que los podemos identificar en los estudios. En la resonancia magnética, esta es la imagen, es un acercamiento de una resonancia, ¿ok? De un T1 con FATSAT. Y la imagen de la derecha es una imagen de ultrasonido de mama. En ambos vemos los 5 planos, ¿ok? El primer plano es el plano graso subcutáneo o anterior. También tenemos posteriormente una fascia anterior, que correspondería con esta zona en la resonancia. Luego tenemos el parenquima mamario, que es todo esto que vemos aquí en el ultrasonido, y esto corresponde aquí en la resonancia. Luego tenemos una fascia posterior a este nivel, que es el número 4, y el número 5 es el plano graso retromamario, que también lo tendremos que ver en la resonancia y en el ultrasonido. Pero como vemos en el ultrasonido, pues se ve un poco más disminuido en su grosor. De igual manera es por el posicionamiento, ¿ok? Ahora, tenemos que determinar la profundidad o posición dentro del plano, ya sea en el plano anterior, central o posterior. También evaluar si altera las fascias anterior o posterior. Y el plano graso posterior es el que más disminuye de tamaño, como ya les había mencionado, en la posición de decúbito supino. Así que las lesiones en esta localización pueden aparecer más próximas a la pared torácica. Esto, pues, obviamente en la evaluación con el ultrasonido. Aquí les puse un ejemplo es el mismo caso, de una paciente que en la resonancia, tenemos aquí la imagen del T1 contrastado,
donde vemos que en el plano fibroglandular, a nivel muy posterior, pero sigue estando en ese plano, se ve esta masa, ¿ok? Que está realzando. Y que en la evaluación con el ultrasonido se pensaba que podría llegar a ser esta lesión. Pero como vemos, esta lesión en el ultrasonido está localizada en el plano graso anterior. Entonces, definitivamente no correspondía con eso. Y pues de esta manera nosotros vamos a decir, bueno, no corresponde con esto, voy a seguir buscando, ¿ok? Y pues obviamente el plano debe permanecer constante en ambas modalidades, tanto en la resonancia como en el ultrasonido. Ahora lo siguiente es analizar la morfología y el tamaño de la lesión. Aquí vamos a comparar el tamaño y la morfología de la lesión, aunque en los realces no masa pues puede ser un poco diferente o incluso difícil. Y en las lesiones las lesiones, mejor dicho, se comprimen en la ecografía en el eje anteroposterior, como se los había mencionado, y tienden a ser más pequeñas y aplanadas. Y las lesiones malignas, debido a su rigidez, pueden mostrar menos diferencias entre un estudio y otro. Ahora, también podemos buscar posibles puntos de referencia cuando no encontramos o estamos batallando para localizar la lesión sospechosa que vimos en la resonancia. Podemos buscar, no sé, a lo mejor la presencia de algún quiste o alguna otra lesión que nos pueda servir como punto guía para detectar nuestra lesión que queremos encontrar. Y también la distancia entre estos puntos guía y la lesión puede variar entre un estudio y otro por el aplanamiento de la mama. Y por último, ya localizando el sitio de referencia, o la posición, el plano y la profundidad de donde creemos que está nuestra lesión o donde ya identificamos la lesión, vamos a ajustar el FOB para la posición en la que se desea estudiar. También debemos situar correctamente el foco y ajustar por último las ganancias, ¿ok? Eso fue todo en cuanto al ultrasonido second look. Ahora vamos a pasar al último apartado de esta clase, que es el BIRADS, que es hasta ahora lo que está publicado en cuanto a resonancia de mama. Primero comenzando con la cantidad de tejido fibroglandular, ¿ok? Tenemos 4 tipos de tejido fibroglandular. Por ejemplo, el primero, el tipo A, es el tejido adiposo casi en su totalidad, como lo vemos en este ejemplo. Aquí es ir comparando, obviamente, y todo esto va a ir plasmado en nuestro reporte, ¿ok? Pero a veces, pues es un poquito cuestión de ir recordando cuál es esta descripción que debemos de poner en nuestros reportes, ¿ok? Tenemos el tipo B, que es el tejido fibroglandular disperso, y aquí vemos algunos sectores de tejido fibroglandular, y el que sigue es el tejido fibroglandular heterogéneo, que pues a diferencia del otro ya vemos un poco más de cantidad de tejido fibroglandular, y por último el tejido fibroglandular casi en su totalidad, que en este ejemplo pues está casi toda la mama corresponde con tejido fibroglandular, ¿ok? Entonces estos son los 4 tipos de tejidos que vamos a describir por resonancia. El siguiente apartado es el realce parenquimatoso de fondo. Al realce parenquimatoso de fondo le vamos a estudiar o describir 2 cosas, el grado y su simetría, ¿ok? En esta diapositiva es para ejemplificar cuáles son los grados de realce parenquimatoso de fondo y tenemos 4, ¿ok? El realce mínimo, que es como el que vemos en esta imagen, el realce leve, el moderado y el marcado, que pues obviamente el marcado va a ser un poco más difícil la evaluación de nuestros pacientes, o incluso nos puede llegar a ocultar alguna zona de realce sospechosa, ¿ok? Lo siguiente es entonces evaluar la simetría. Se menciona que el realce parenquimatoso de fondo es simétrico cuando se observa el mismo grado de realce en ambas mamas, y pues que es asimétrico cuando no lo observamos, ¿ok? Como en este caso, en este ejemplo era un realce parenquimatoso de fondo asimétrico debido a un proceso inflamatorio en la mama izquierda por una mastitis, ¿ok? Ahora, el siguiente apartado del BIRADS es el foco. El foco corresponde con un punto de realce tan pequeño que no permite una mejor caracterización. Esto es debido a que no se ve con suficiente claridad ni su forma ni sus márgenes, ¿ok? Esto pues no representa una lesión ocupante ni un nódulo. Es distinguible del realce parenquimatoso de fondo y mide pocos milímetros. No se ha establecido algunos criterios como que estrictos en cuanto a sus medidas, debido a que la resonancia pues ha detectado tumores muy pequeños, de hasta menores de 5 milímetros, ¿ok? Y pues múltiples focos pueden estar separados por tejido fibroglandular normal o por grasa y representan generalmente un patrón normal de realce parenquimatoso de fondo.
Hay algunas características que nos pueden indicar qué tanta probabilidad es que el foco sea benigno o que sea maligno. Por ejemplo, las características que nos dan más probabilidad de que un foco sea benigno es que lo veamos hiperintenso en T2, también que tenga un hilio graso, que tenga una curva cinética persistente y que tenga una estabilidad respecto al estudio anterior. Las características de que un foco sea, o que es más probable que sea maligno, es que el foco tenga ausencia de hiperintensidad, es prácticamente lo contrario de lo benigno, ¿ok? Que tenga una ausencia de hiperintensidad en T2, que tenga ausencia del hilio graso y que tenga una curva cinética de lavado. También que en comparación con el estudio previo, o no se encontraba en el estudio previo, que tiene un aumento de tamaño respecto al estudio anterior. Aquí les puse unos ejemplos de cada una de las características, bueno, de un foco benigno, mejor dicho, que corresponde con un ganglio intramamario. ¿Okay? Aquí vemos un foco que se observaba hiperintenso en T2, aquí nada más les puse la imagen del MIP, pero esto, como vemos, este foco está cercano a un vaso prominente, ¿okay? Que usualmente así es como vemos los ganglios intramamarios, que ahorita les voy a mencionar y les voy a mostrar algunos ejemplos. Y, perdón, las imágenes de la parte inferior son de la misma paciente, pero este es el estudio anterior y este es el estudio que era más reciente, donde se observaba un foco que no se encontraba en el estudio previo. Entonces se le tomó una biopsia a esta paciente que se reportó con un carcinoma invasor. Ahora, el siguiente apartado es la evaluación de los nódulos. A los nódulos en la resonancia les vamos a evaluar su forma, margen y el realce interno. Comenzando con la forma, pues tenemos tres tipos de formas de los nódulos. La forma ovalada pues corresponde con aquellos nódulos que tienen una forma elíptica u ovoide y que pueden presentar de 2 a 3 ondulaciones máximo, ¿ok? La siguiente forma es la redondeada. Aquí estos nódulos pues se van a observar como esféricos o circulares, ¿ok? Y la forma irregular, aquí pues no va a ser ni redondeado ni ovalado. Y pues va a tener más de 3 ondulaciones, como en la imagen que estamos viendo aquí, que ya corresponde con un nódulo de forma irregular. Y la siguiente evaluación de los nódulos es en cuanto al margen. Tenemos márgenes circunscritos y no circunscritos. El margen circunscrito, perdón, corresponde con cuando vemos un nódulo con una delimitación muy nítida, que se puede observar una transición abrupta entre la lesión y el tejido circundante. Y en la resonancia magnética tenemos que ver todo el margen bien definido, si no, no lo podemos caracterizar o mencionar como si tuviera un margen circunscrito. Y de los no circunscritos tenemos los márgenes irregulares, que aquí pues estos nódulos van a tener los márgenes como puntiagudos, pero no van a ser espiculados. Que los espiculados son los que tienen, al igual que en la descripción de los otros estudios, los márgenes van a tener líneas que se irradian desde la lesión hacia la periferia y eso pues también es un hallazgo sospechoso. ¿Okay? La siguiente evaluación de los nódulos es la característica de su realce interno. Aquí igual tenemos 4 tipos de realce interno. El realce homogéneo, que aquí pues el nódulo va a tener un realce uniforme y confluente, como lo vemos en el ejemplo. El realce heterogéneo, aquí el realce no va a ser uniforme y tiene sectores con distinta intensidad en el interior del nódulo. El realce anular, pues aquí el realce va a ser más pronunciado a nivel de la periferia del nódulo y los tabiques internos hipointensos son líneas oscuras que aquí pues en este caso no realzan, que se encuentran dentro de un nódulo y que estos son sugestivos de hallazgos como los podemos ver en los fibroadenomas, que en conjunto con otras características, tanto en su morfología como en las curvas cinéticas, si son benignas, pues lo podemos considerar también como un hallazgo benigno. Y el siguiente apartado es el real seno masa. Aquí el real seno masa corresponde con una región que no representa ni un nódulo ni un foco, ¿ok? Y puede abarcar tanto un sector como toda la mama y va a ser distinguible del realce parenquimatoso de fondo, ¿ok? Aquí al real seno masa le vamos a caracterizar su distribución y el patrón de realce. En la distribución tenemos 6 tipos de distribución, ¿ok? En esta diapositiva les puse 4, en la siguiente vamos a ver los otros 2. Comenzando entonces con la distribución focal. Aquí esta distribución pues va a estar limitada a un sector, solamente va a ser menor a un cuadrante, ¿ok? Obviamente, evaluando el resto de las secuencias no vamos a ver ningún nódulo o masa, ¿ok?
Y la siguiente distribución es la distribución lineal. Aquí tiene, pues como su nombre lo dice, va a tener un aspecto de línea o en una línea que se ramifica y esto va a aumentar la sospecha de malignidad porque indica que tiene un realce intraductal o periductal. El siguiente tipo de realce, la distribución, es la segmentaria, que esta, pues, al igual que en los otros estudios, bueno, en la mamografía, tiene forma triangular o cónica, que el vértice va a estar dirigido hacia el pezón, y esto también representa un realce intraductal o periductal y plantea un posible diagnóstico de un carcinoma multifocal o extenso a nivel del lóbulo o en un segmento de la mama. Y el siguiente tipo de distribución del realce en masa es el regional. Aquí en esta distribución se va a abarcar más de un sistema ductal y esto se denomina para ejemplificar un realce que ocupa una porción importante del tejido mamario que se va a extender a al menos un cuadrante. ¿Okay? Entonces, foco, menos de un cuadrante, regional, más de un cuadrante. La siguiente distribución del real seno-masa es el de múltiples regiones. Aquí, pues como su nombre lo dice, va a abarcar múltiples regiones de realce en al menos dos grandes sectores del tejido que no van a tener una distribución ductal y pueden estar separados por tejido normal, como lo vemos aquí. Y aquí, pues, abarca varias zonas de realce geográfico y tiene este aspecto, puede tener un aspecto moteado. Y ahora, la distribución difusa, aquí pues va a haber un realce con distribución al azar, pero en toda la mama o casi en toda la mama, ¿ok? Y bueno, la siguiente evaluación del realce no masa es el patrón de realce interno. Aquí podemos tener 4 tipos. El homogéneo es el primero de ellos. Aquí en este tipo de realce, este tipo lo vamos a observar como un realce homogéneo, que va a ser confluente. Como tal, esa es su definición, ¿ok? Lo vamos a ver uniforme. Luego, el siguiente patrón de realce interno es el heterogéneo. Aquí, pues obviamente, al contrario del homogéneo, este no va a ser uniforme y puede estar separado por zonas de parénquima mamario normal o incluso grasa. El siguiente patrón de realce interno es el empedrado. Aquí esto se va a ver como un tipo de realce en grumos que pueden ser de distinta forma, distinto tamaño, con algunas zonas que pueden confluir y si es focal puede asemejarse a un racimo de uvas y si es lineal puede asemejarse a un collar de perlas como lo vemos aquí y esto representa un hallazgo sospechoso. El siguiente patrón de realce interno es el anular agrupado. Aquí vamos a observar delgados anillos de realce, como lo vemos aquí, en torno a los conductos y esto, por definición, es realce del estroma periductal y también representa un hallazgo sospechoso. El siguiente apartado es el ganglio linfático intramamario, que pues ahorita ya les había mostrado un ejemplo. Los ganglios los vamos a ver como estructuras circunscritas y reniformes que realzan con el medio de contraste, que contienen una grasa iliar, que suelen medir menos de 1 centímetro y es más frecuente encontrarlos en el cuadrante superior externo, sobre todo junto a una vena por el drenaje linfático paralelo, que va, bueno, es paralelo al drenaje venoso. ¿Okay? La lesión cutánea generalmente son hallazgos benignos que realzan, que son localizadas en el espesor cutáneo y que pueden representar cicatrices queloides, quistes sebáceos o algunas zonas de dermatitis, como lo vemos aquí en la imagen. Ahora vamos a hablar de los hallazgos sin realce. Tenemos varios hallazgos sin realce, comenzando con la hiperintensidad ductal en T1 simple, que corresponde con una ectasia ductal, que pues los ductos pueden estar llenos de líquido o con detritus. Y también el siguiente hallazgo sin realce es el quiste, que lo vamos a observar hiperintenso en T2, las colecciones postquirúrgicas, que pueden, a pesar que pueden tener un realce periférico o anular, no van a realzar por lo menos el contenido, ¿ok? También el engrosamiento cutáneo y trabecular posterior al tratamiento, pues esto tampoco va a realzar. Y el engrosamiento cutáneo pues tiene que medir más de 2 milímetros, igual que en los otros estudios, ¿ok? Ahora, los hallazgos asociados. Podemos tener varios, comenzando con la retracción del pezón, que no hay que confundirlo con la inversión del pezón, lo cual puede ser un hallazgo pues benigno y que también puede ser bilateral. Siempre hay que interrogar cuánto tiempo de evolución tiene la paciente con esa forma de su pezón. Y pues en este caso, en esta imagen, había una retracción del pezón secundaria a un tumor que estaba condicionando esta misma retracción. Ahora, el siguiente hallazgo es la invasión del pezón, que también puede ser secundario a un tumor que lo está pues ya invadiendo, como vemos aquí en esta imagen, que ya el pezón se observa muy
hiperintenso con una buena, un realce importante, mejor dicho. Y el siguiente es la retracción cutánea. Aquí podemos ver un hundimiento de la piel que también puede ser secundaria a un tumor, como lo estamos viendo aquí. Y otro de los hallazgos asociados es el engrosamiento cutáneo, que ya lo mencioné. Solamente que también hay que tener en consideración que el engrosamiento cutáneo pues, puede ser secundario a algún tratamiento, pero cuando es secundario pues, a algún tumor, ahí es cuando ya obviamente eso sería ya patológico completamente. ¿Okay? Entonces siempre hay que buscar la causa de estos hallazgos asociados. Y el siguiente de los hallazgos asociados es la invasión cutánea, que puede ser como invasión directa por el tumor, como lo vemos aquí en esta imagen, o secundario a un cáncer inflamatorio. Esta invasión cutánea puede ser focal o puede ser difusa. También las adenopatías axilares son otro de los hallazgos asociados, que como les dije ahorita, pues también vamos a abarcar las regiones axilares en el protocolo de la resonancia, entonces hay que evaluar muy bien esos ganglios. Y también tenemos la invasión del músculo pectoral, como lo vemos en esta imagen. La invasión de la pared torácica, también como lo vemos aquí en esta imagen, que ya hay una invasión del músculo pectoral y también de los arcos costales, y la distorsión de la arquitectura, que también puede ser otro de los hallazgos asociados que en conjunto puede pues, indicar que o que puede ser secundario a algún tumor. Pero nada más para recordar, la distorsión de la arquitectura sería un hallazgo asociado, no un hallazgo como, por ejemplo, lo que les mencioné del realce no masa, etcétera, porque yo primero me confundía mucho al describir. Mencionaba la distorsión de la arquitectura, pero eso sería un hallazgo asociado, o sea, no hay que confundirlo. Bueno, se me hace que ya los revolvimos, pero bueno. En fin, la distorsión de la arquitectura, hallazgo asociado, ¿ok? Ahora, vamos a hablar de las lesiones que contienen grasa. De estos pueden ser, pues, los ganglios linfáticos, que, como aquí vemos en el ejemplo, en la región axilar derecha, tienen el hilio graso prominente, entonces se ven normales. Otro de las lesiones que contienen grasa es la necrosis grasa, que a pesar igual de que puede realzar de manera anular o periférica, su interior va a ser graso. El siguiente es el amartoma, que también pues, puede contener grasa, o el seroma, que puede tener un nivel líquido graso, como lo vemos aquí en esta imagen. Y bueno, el siguiente apartado es la ubicación de la lesión. Entonces, es también igual muy importante definir la lateralidad, si es en mama derecha, si es en mama izquierda. Podemos describir también la posición horaria o el cuadrante y establecer muy bien la profundidad. Si está en el tercio anterior, tercio medio, tercio posterior, y también podemos ubicarnos con los planos que les mencioné ahorita, el plano graso anterior, el tejido fibroglandular o el plano graso posterior. Y también podemos, para ser los más específicos posibles, podemos mencionar la distancia en centímetros desde el pezón, o desde la piel, o desde la pared torácica. ¿Okay? Y el último apartado del BIRADS por resonancia que hay hasta ahorita, pues es la valoración de las curvas cinéticas, ¿ok? Perdón. Estas curvas cinéticas nos sirven para describir las características del realce de cualquier cosa que estemos viendo. O sea, puede ser una lesión benigna o maligna, nos sirve en general para todo lo que queramos describir. ¿Okay? Aquí, pues vamos a consignar en el informe la curva que sea la más sospechosa. ¿Okay? Y esta curva la vamos a realizar con mapas en colores o se puede realizar también manualmente dependiendo de cada equipo, y los mapas en colores muestran mejor la heterogeneidad que las curvas que son elaboradas a mano. Aquí les puse un ejemplo de un mapa de colores. Entonces ya nosotros en la estación de trabajo vamos a colocar el ROI donde más que queramos evaluar, y esto ya nos va a arrojar una curva y la cual nosotros vamos a analizar posteriormente. Entonces, las curvas cinéticas les podemos evaluar dos fases. La fase inicial, que va a corresponder con los primeros 2 minutos posteriores a la inyección del medio de contraste o hasta que la curva comience a cambiar. Y la fase inicial, tiene 3 tipos: la lenta, la intermedia y la rápida. ¿Okay? La fase inicial lenta es aquella que va a tener un aumento en la intensidad de señal menor al 50% dentro de los primeros 2 minutos. ¿Okay? Aquí les puse un ejemplo. Tenemos 3 imágenes que son igual, es la secuencia dinámica. Tenemos el basal al minuto y a los 5 minutos, donde encontramos un nódulo que va realzando con lentitud. ¿Okay?
que pues obviamente se ve mucho mejor en la curva de realce. Aquí tenía una intensidad de realce que llegó hasta el 41% a los 2 minutos, entonces por definición entra en una fase inicial lenta y que posteriormente presentó una curva persistente, que de eso les voy a hablar en las siguientes diapositivas, que era al final de cuentas una curva tipo 1. Y el diagnóstico histopatológico de esta lesión fue una hiperplasia estromal pseudoangiomatosa. Ahora, el otro tipo de fase inicial es la intermedia. Aquí, por definición, va a haber un aumento en la intensidad de señal del 50 al 100% en los primeros 2 minutos. Y el otro tipo de fase inicial es la rápida. Aquí va a haber un aumento en la intensidad de señal mayor del 100% en los primeros 2 minutos. Y aquí también les puse otro ejemplo. Tenemos igual las secuencias dinámicas, el basal, al minuto y a los 5 minutos, donde observamos una masa que realza de manera importante al minuto y que muestra un lavado en la fase de realce tardía. ¿Okay? Entonces aquí de acuerdo a la curva, tuvo un aumento en la intensidad de señal rápida porque llegó hasta el 203%. Entonces fue mayor del 100%, corresponde con una fase inicial rápida. ¿Okay? Y aquí el diagnóstico histopatológico de este caso fue un carcinoma ductal invasor. Y por último, en cuanto a la fase tardía, tenemos el tipo persistente, ¿ok? Aquí va a haber un aumento continuo de la señal mayor del 10%. Perdón, me fui, me equivoqué, perdón. Tenemos la fase tardía que puede ser igual, o sea, de 3 tipos. Tenemos la curva tipo 1, que es la persistente. Luego tenemos la tipo 2, que es en meseta, que les voy a mostrar en la siguiente diapositiva, y tenemos la tipo 3, que es la curva de lavado, que esa es la más sospechosa. Entonces, la fase tardía corresponde a la evaluación de la curva posterior a los 2 minutos, ¿ok? Entonces tenemos primero la curva tipo 1 persistente, que por definición es el aumento continuo de la señal mayor del 10% con el paso del tiempo, ¿ok? Aquí igual les puse un ejemplo. Tenemos un T1 que es el basal al minuto y una fase tardía, ¿ok? Estamos viendo un nódulo que realza con rapidez en la fase inicial y que presenta además un realce persistente en la fase tardía, como lo vemos aquí en esta curva. En este caso correspondía con un carcinoma ductal invasor, ¿ok? Entonces, aparte de las curvas, obviamente tenemos que analizar los otros hallazgos para ver si es un hallazgo sospechoso o no. Y también, pues, en conjunto con el ultrasonido. El siguiente tipo de curva, en fase tardía, mejor dicho, es en la curva tipo 2 o en meseta. Aquí la intensidad de la señal de la lesión no va a cambiar con el paso del tiempo después de un aumento inicial. Entonces aquí la curva va a permanecer horizontal, como en este ejemplo que vemos aquí. Tenemos igual el dinámico, la basal, al minuto y un tardío. Aquí observamos este nódulo que va realzando rápido, que en la fase tardía permanece igual, ¿ok? Vemos que la curva permanece horizontal. Entonces correspondía con un tipo de curva en meseta o tipo 2. Aquí el diagnóstico histopatológico fue de un tumor filodes benigno. ¿Okay? Y por último, la fase, la tardía de lavado o curva tipo 3, aquí la intensidad de la señal va a disminuir mayor del 10% después del punto o el pico máximo de realce en la fase inicial o después de los 2 minutos. ¿Okay? Esto corresponde con un hallazgo sospechoso, como les había mencionado, y aquí tenemos también un ejemplo. Les puse el dinámico, el basal, al minuto y un tardío. Aquí vemos un nódulo que realza o que tiene una intensidad de señal que comenzó con una fase inicial rápida, que alcanzó un realce del 143% y comenzó posteriormente a disminuir o a lavar este medio de contraste, que en este caso correspondía con un carcinoma ductal invasor. No sé si todo quedó claro en cuanto a las curvas, pero bueno, al final de cuentas la más sospechosa es la tardía, la tardía con un lavado y obviamente, como les mencioné, hay que evaluar el resto de las características para en conjunto así nosotros llegar a una conclusión y ver si es realmente un hallazgo sospechoso o no. ¿Okay? Y aquí puse una tablita de toda la evaluación del VIRNAS por resonancia magnética, que como les digo es lo que hay hasta ahorita. Todavía hay muchas cosas que que tenemos que caracterizar mejor. Se estaba por publicar el VIRNAS, la 6ª edición este año, así que probablemente pues salgan
bueno, definitivamente van a salir más cosas de la resonancia magnética de mama. Y pues no sé si tengan alguna duda. No. Muy bien. Muchas gracias, Jessica. Una revisión muy completa. Ya nada más quiero hacer un comentario de la parte que Jessie estaba hablando del ultrasonido de second loop. Es importante que sepan que siempre tenemos que hacer un esfuerzo por encontrar todo lo que se nos hizo sospechoso en la resonancia como su traducción en el ultrasonido. Pero por más minuciosos que seamos y que tratemos de seguir todos los tips que nos dio Jessie para ubicarnos y encontrar las lesiones, van a haber situaciones, principalmente, como decía Jessie, con los gases no masa, donde va a ser muy, muy difícil que encontremos una traducción en el ultrasonido. Entonces, esos casos donde no se puede hacer concordar una imagen del ultrasonido con los hallazgos de resonancia son los casos que son candidatos a biopsias guiadas por resonancia magnética de mama. Que eso es pues son de las biopsias que menos se realizan, pero porque siempre tratamos de buscar métodos de imagen que sean más accesibles y más cómodos para la paciente. Pero al final del día, pues esa va a ser la única alternativa que tenga la paciente para saber si la lesión que tiene es maligna o no. Y hacer el comentario también que desafortunadamente en México no tenemos todavía agujas que sean compatibles con el equipo de resonancia magnética, pero que en el resto del mundo, bueno, en el resto de Europa y en Estados Unidos, sí se pueden hacer. Gracias.